Triángulos. Un triángulo es una figura poligonal formada por tres lados. Tiene tres ángulos interiores, cuya suma de ellos es igual a 180 grados. Y sus lados al proyectarse, a prolongarse, se forman ángulos exteriores, cuya suma de los exteriores vale 360 grados. A través de video, como de aplicaciones, de propiedades, y también los casos de semejanza. Veamos. Pregunta. En la figura, no un triángulo ABC, calcular X. Observamos que tiene con medidas angulares 8X, 5X y 7X. Por la propiedad, la suma de sus tres ángulos debe ser igual a 180 grados. Tenemos un sistema de ecuaciones. 8 más 5 más 7 me da el valor de 20X. Despejando, encontramos que el valor de X es igual a 9 grados. Marcamos entonces la alternativa A. Pregunta 2. En la figura, calcular alfa más beta. Observamos que alfa es un ángulo exterior, beta otro ángulo exterior. Entonces, podemos aprovechar aquí e encontrar el tercer ángulo exterior que resulte la proyección de los lados. Y tenemos un ángulo interior 60. Recuerde que se forma un ángulo llano. Entonces sería su suplemento de 60, es decir, 180. Entonces ya tendríamos ahora las tres medidas del ángulo exterior. Recordemos la propiedad, la sumatoria de ellas es igual a 360 grados. Sistema de ecuaciones donde 120 está sumando, pasa a restar y tenemos que el valor de alfa más beta es igual a 240 grados. Marcamos entonces la alternativa D. En el punto 3 me hablan que en la figura, un triángulo, con algunas medidas interior y exterior, me piden calcular la medida del ángulo ABH. Bien, vamos aquí a aplicar unas propiedades. Comenzaremos con el ángulo exterior, donde observamos que el ángulo interior A, que es 40 grados, sumado con el ángulo interior del punto B, o sea, 2 θ, es igual a su ángulo exterior, que está fuera de A, me refiero a 120. Esta es la propiedad del ángulo exterior. A partir de ello, despejamos la ecuación. 40 pasa a restar. Θ más θ me da 2 θ igual a 80. Sacamos la mitad y tenemos que el valor de θ es igual a 40 grados. Alternativa. Pregunta 4. En la figura, que es un triángulo ABC, el segmento BC es paralelo al segmento MN. Rectas paralelas, segmentos paralelos. Calcular la medida del ángulo MAN. Designamos con X. Dado que el segmento MN con el segmento BC son paralelos, pues quiere decir que sus ángulos son correspondientes. Quiere decir que la inclinación que se tiene es igual en ambos. Por eso que estamos completando. Y a partir de ello, me concentro solamente en el triángulo ABC, cuyos ángulos interiores son X, 70 y 60. Por la propiedad del ángulo interior, estos suman y se igualan a 180 grados. A partir de ello, despejamos la ecuación. 70 más 60 me da 130. Quien pasa a restar y tenemos que el valor de X buscado es igual a 50 grados. Marcamos entonces la alternativa B.
Pregunta así. En la figura, calcular el valor de x. Observemos aquí un triángulo, pero voy a concentrar, para iniciar desarrollo, en el triángulo cuyo segmento es AC. Aquí otro segmentito más. Y vemos que tenemos un triángulo rectángulo, donde tenemos como ángulo agudo 80 y le conocemos la medida del otro ángulo. Sabiendo que la sumatoria es 180, entonces podemos decir que ese tercer ángulo que nos falta en el punto C sería igual a 10 grados. Ese ángulo ahora lo voy a hacer uso y me concentro mi mirada en el triángulo que contiene la variable. Recuerda que pi hallar x, nos ubicamos en el triángulo de la variable, que tenemos ahí el ángulo de 90 grados, perpendicular, tenemos 10, tenemos x. Sabemos que la suma son interiores, vale 180. Tengo 10 más 90 me da 100. Para 180 me falta el valor de 80 grados. Alternativa C. Pregunta 6. En la figura, calcular el ángulo MSB. Veamos. Aquí también observamos que en el triángulo podemos sumar los ángulos igualar a 180. Me refiero en el triángulo ABP. Al observar, acá obtenemos que las medidas de los ángulos son 2 alfa en el punto M, en el punto B, 60 más 50 que viene a ser 110, en el punto P, 40. Los ángulos están formados en el triángulo BPM. Entonces la sumatoria de 180. Si tengo 110 más 40 me da 150. Para 180 me faltaría 30. Despejamos el número 2 y tenemos que el valor de alfa es igual a 15. Entonces, estoy en condiciones de reemplazar el valor de 15 donde le corresponde en alfa. Y recuerden que aquí voy a completar el dato solicitado, que es el ángulo MSB. Vamos a hacer un recorte de la figura original en el triángulo MBS, donde se involucra la variable y tenemos ángulos interiores que sumar. En el triángulo BMS tenemos ahí que sumar los ángulos 15, 60 más 50 que me da 110, más x igual a 180. Despejamos la variable, tenemos 110 más 15, 125. Para 180 equivaldría 55 grados. Alternativa. Pregunta 7. En la figura triángulo ABC, se tiene que el segmento MN es paralelo al segmento AC. Recuerda que si hay paralelos, se puede establecer aquí ángulos correspondientes, porque tienen la misma inclinación. Entonces, respecto al segmento AB, podemos decir que el ángulo que mide 80 grados es igual al ángulo en el punto A, que tenemos tita más tita. Sería 2 tita. Entonces, podemos despejar y encontrar que el valor del ángulo tita vale 40. Entonces, este valor encontrado reemplazamos en la figura original en el ángulo BAN y ubicamos el valor solicitado, que es la medida del ángulo ANB. En esta figura, que es el triángulo ABN, tenemos ángulos interiores, cuya suma vale 180. Tenemos en el punto A 40 grados, en el punto B 90 grados y en el punto N X.
Tenemos 40 más 90, 130. Para 180 me faltaría el valor de 50. Alternativa. En la pregunta 8 me dan en la figura del triángulo PRQ. El segmento PR es paralelo al segmento DT. Entonces podemos afirmar que en el segmento RQ, los ángulos formados por la paralela serían de igual medida, son correspondientes. O sea, asignamos el ángulo de 80 grados en el punto por ser correspondientes. Y ahora nos concentramos en el triángulo pequeñito, el triángulo STQ, que tenemos la medida de los ángulos interiores, 40 más 80 más W igual a 180. 40 más 80 me da 120. Para llegar a 180 faltaría el ángulo de 60 grados. Alternativa C. Veamos la pregunta 9. En la figura, calcular el valor de x. Observamos a la figura que es un triángulo, pero me dan medidas angulares. Exterior x es de 250. El otro exterior no me lo dan, pero lo puedo completar porque tengo el ángulo consecutivo, que es 90, y como son ahí ángulo llano, completamos y sale 90. Entonces, a través de esta medida puedo encontrar que la suma de ángulos exteriores vale 360. Es decir, tendríamos acá 150 más 90 que me da 240. Para llegar a los 60 grados, faltaría el valor de 120 grados. Marcamos la alternativa. Pregunta 10. En la figura, calcular x más y. Si el segmento RU es igual en medida que el segmento UT. Recuerda que son igual medida, tengo un triángulo, podemos decir que es un triángulo isósceles, donde los segmentos prolongados eran bases, que sería en el punto T el valor de x, porque es congruente. Me dan también que el segmento US es igual al segmento UT. Eso también sería un triángulo isósceles, donde su ángulo va a ser Y, porque es la proyección de los dos lados de los segmentos. A partir de ello, podemos concentrarnos en la figura. En la primera figura, en el triángulo RUT, tenemos x más 34, debe darme 180, porque son ángulos interiores. 34 pasa a restar, sería entonces 146 igual a 2x. Sacamos la mitad y el valor de x sería 63 grados. Para hallar el valor de y, voy a aprovechar el ángulo exterior, dado que en la figura ahí tenemos dos ángulos interiores. Y podemos aprovechar la medida de que corresponde que dos ángulos interiores es igual a exterior. O sea, y más y sería igual a 34. Entonces y valdría igual a 17. A partir de ello ya podemos dar respuesta a la pregunta que nos piden calcular la suma de x más y. Es decir, 63 más 17, que sería igual a 90 grados. Marcamos alternativa C. Preguntamos. Calcular x. Tenemos ahí medidas angular del ángulo θ. Podemos completar la medida del otro ángulo, en el punto B, ángulo beta. Y podemos completar ahora en el triángulo ABQ, el otro ángulo diferente que sería alfa. Pero da la coincidencia que ese triángulo ABD
cuyos ángulos son tita más beta más alfa, también se obtiene a través del triángulo mayor. ¿Por qué? Porque tenemos ahí en el punto B beta, en el punto C tita, y en el punto A sería el valor de alfa. Porque recuerda que los tres valen 180 según lo encontrado ahí en la primera figura. Entonces tenemos aquí dos triángulos cuyos medios sus lados no son iguales, lógicamente, pero que sus ángulos sí lo son. Entonces acá establecemos el valor de la semejanza de triángulos, ángulos iguales, en medida. Se pueden ampliar o reducir. Y establecemos aquí entonces la proporcionalidad y voy a elegir la proporción del ángulo tita sobre el ángulo alfa. ¿Quién está frente al ángulo tita en la primera figura? Está el punto 2. ¿Y quién está alfa en el primer ángulo? Está X. Y la misma comparación ahora en el triángulo. ¿Quién está frente al ángulo tita? X. Y frente al ángulo alfa está 8, que viene a ser la suma de 2 más 6, el segmento BC. Entonces podemos comparar, y aquí podemos hallar el valor de X, multiplicamos en aspa, 2 por 8 es 16, X por X es al cuadrado, quien pasa como raíz cuadrada, y eso sería igual al valor de 4, sería el valor de X. Pregunta 2. Calcular X. Me dan el ángulo A, que vale alfa. El ángulo B no me da, lo completamos con valor de beta. Y tenemos las dimensiones. Pero aquí podemos aprovechar en el triángulo MBC, completar la tercera medida que es el ángulo tita. Ese triángulo resulta ser semejante al triángulo mayor, porque tengo también el punto alfa en el punto B, beta, entonces en el punto C tiene que ser la otra medida que es tita. Y aquí vamos a aprovechar la proporción, porque son semejantes, de las prolongaciones que ocurren frente a los ángulos. Elegimos donde tenemos las medidas, que es frente a alfa tenemos 4, y tenemos 8 en el triángulo menor. Mientras en el triángulo mayor tenemos frente a alfa 8, frente a tita x y 4, que sumamos sería x más 1. Multiplicamos en aspa, tenemos acá 4x más 16 igual a 64, 16 pasa a restar, me da 48. Sacamos cuarta y obtenemos que el valor de x buscado es igual a 2. Pregunta 13. Calcular x en el triángulo ABC. Me dan unas dimensiones y unos ángulos. Vamos a completar en el punto B con el ángulo beta. Y podemos completar en el triángulo MBN el ángulo faltante alfa. Esta resulta ser semejante con el triángulo ABC, porque tenemos también en el punto A un ángulo que es tita, ya coincide, el punto B que es beta, entonces en el punto C sería el tercer ángulo que sería alfa, ¿no? Porque la suma de 3 vale 180. Esto lo hacemos entonces la semejanza de las medidas que tenemos frente al ángulo beta con el ángulo tita. En el triángulo menor tenemos frente a beta x, frente a tita 7. Y en el triángulo mayor tenemos frente a beta la medida de 16 y frente a tita la medida de 14. Bueno, acá podemos sacar séptima en el denominador, séptima de 7, 1, séptima de 14 igual a 2. Dividimos 16 entre 2, que tenemos que el valor de que buscado es igual a 8. Pregunta 14. Calcular el valor de x. Me dan el triángulo rectángulo ABC algunas medidas de sus lados. Vamos a completar las medidas angulares
En el punto A le damos alfa, en el punto B le damos beta. Recordamos que alfa más beta vale 90 porque está en un triángulo rectángulo. Por lo tanto, si en el punto B vale beta, la otra medida sería 90 menos beta, es decir, alfa. Y en el punto C, también que es un triángulo rectángulo, sería 90 menos alfa, que es igual a. Usamos acá dos triángulos que son semejantes. El triángulo ABH, con las medidas angulares 90 alfa más beta, y al triángulo mayor ABC, con las dimensiones alfa, beta y 90. Tienen las medidas angulares equivalentes. Por lo tanto, sus lados deben ser proporcionales. Y establecemos la semejanza de los ángulos beta sobre 90 grados. Frente a beta tenemos en el primer caso el valor de x, el triángulo pequeñito, sobre 90 que vale 2. Mientras que en el triángulo mayor, frente a beta está el valor de 2 sobre en la medida 6. Tenemos una simple ecuación. 2 pasa a multiplicar, 2 por 2 me da 4, sacamos la mitad, numerador y denominador, y tenemos que el valor de x buscado sea igual a 2. Pregunta. Calcular x. Me dan al triángulo ABC y me dan que los segmentos AC y el segmento MN tienen igual medida. Deducimos entonces que son paralelas. Tienen alfa y alfa. Completamos la medida en el punto B con el ángulo beta. Y en el triángulo BMN, el triángulo pequeño, el ángulo tita. Que también sería la misma porque son paralelas con el segmento en el punto C. Además, completaríamos los tres ángulos que valen 180, alfa más beta más i. Entonces, hacemos la proporción de los lados a través de la semejanza alfa y beta, que hay medidas angulares. En el triángulo pequeño, frente a alfa está x y frente a beta está 3. Mientras que en el triángulo mayor, frente a alfa está 8 y frente a beta está 6. Multiplicamos aquí 3 por 8, 24. Entre 6 me da valor de 4. Alternativa pregunta 16. Calcular el valor de x en el triángulo ABC. Observamos que es triángulo rectángulo. Completamos las medidas angulares. En el punto A le voy a asignar el valor de alfa. En el punto B sería 90 menos alfa. Asignemos con beta. En el punto B es ángulo recto. Si tengo beta, pues vamos a hacer 90 menos beta, que sería alfa. Recuerda que los dos suman 90 grados. En el punto C también sería la medida de beta para. Y usamos aquí triángulos que van a ser semejantes, porque tienen medidas angulares alfa, beta y 90 en el triángulo ABH y también en el triángulo BHC. Entonces establecemos la proporción de sus lados, las medidas que están frente a los ángulos de alfa y 90. Primer caso, frente a alfa está 4, frente a 90 estaría el valor de x. Y en el otro triángulo, frente a alfa está 8 y frente a beta está 4 raíces. Bueno, acá podemos multiplicar en aspa. Tenemos aquí 8x, 4 por 4, 16, acompañado de raíz de 5. Sacamos la octava, lo tenemos ahí, que el valor equivocado sería 2 raíz de 5. Pregunta número 17. Calcular el valor de x. Tenemos ahí triángulo rectángulo. Vamos a completar los ángulos en el punto A, alfa, y el otro tercer ángulo, el otro es 90, faltaría 90 menos alfa, que va a ser beta. Lo mismo ocurre en el punto B para el triángulo ABC. Y tenemos aquí
al triángulo AMN rectangular con medidas alfa, beta y 90 con el triángulo mayor ABC también en medidas alfa, beta y 90. Han sido ampliadas las medidas. En este caso, yo puedo decir la ampliación, en este caso, bastante simple, como han sido ampliadas y las dimensiones también se amplían. ¿Ve? Tenemos aquí el segmento que mide 2 y acá mide 6. Es un triple. Por lo tanto, también sería aquí el triple la medida del valor. Porque está en el apóstol de los ángulos. Triple 3 sería 9. También se puede esto comparar a través de la proporcionalidad alfa frente a beta. Frente a alfa está 3 y frente a beta está 2 en el triángulo pequeño. Miren que el triángulo grande frente a alfa está x, frente a beta 6. Multiplicamos en modo cruzado. 3 por 6 me da 18. Entre 2 valdría el valor de 9. Alternativa. Y mis seguidores, llegamos al problema 18 y último de este video, donde me dan ahí las dimensiones, me piden hallar el valor de x. Tengo el triángulo ABC. Vamos a convertir aquí las medidas angulares en el punto A con alfa, en el punto B con otra medida, que sería beta, en el punto N y C con tita, porque son segmentos paralelos. Quiere decir que la inclinación del ángulo es la misma. Y ya comparamos, se me hace triángulos, en el caso beta, tita, que tenemos ahí las medidas angulares. En el triángulo pequeño, frente a beta está x, y frente a tita está 3, mientras que en el triángulo mayor, en el grande, en el triángulo ABC, frente a beta está 30, frente a tita está el valor de la sumatoria de 2 más 3, que es 5. X, que en este caso, 33,5 me da 6, por 3 que vas a multiplicar, igual al valor de 18. Alternativa C. Si te encantó este video, dale like. Es tu profesor Carlos Villar, transmitiendo de Chimbote, Ancas, Perú, un aporte a este mundo maravilloso de las matemáticas.